Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Sin dudas, tenemos un gobierno sin vergüenza. En un país donde todos los que han ejercido poder en los últimos años lo han puesto patas arriba. Como decía Galeano, que estaba el mundo, las sociedades. Bueno, se anula el estado de emergencia. Miren una sinvergüencería. Y entonces se recurre a declarar epidemia nacional y se prohíben toda una serie de actividades. Claro, no las electorales. Las electorales pueden ser más contaminantes que muchas de las prohibidas, pero esa va. Pero además, de cara incluso a las votaciones del domingo, entonces se comienza a tratar de minimizar los efectos de la contaminación y de la pandemia en sentido general, sobre todo con la cifra de muertos. Quieren presentar 300 muertos nuevos, que son probables, aunque lo dieron en todos los boletines como muertos del COVID. Pero es que están en campaña, en la campaña es que se pone de manifiesto toda la sinvergüencería. Se prolonga la asistencia sin aumentarla, después de confirmado absolutamente que eso resultó insuficiente en alto grado. No fue posible enfrentar, crear un estado de recogimiento en su casa con las medidas que tomó el gobierno. Pero no importa, no hay reflexión alguna. Es como el anteojera y fuerte, el caballo con ojera. Bueno, pero nada de eso extraña en un país patas arriba. Las grandes empresas se politizan y los políticos se capitalizan. Al robar le llaman trabajar. A los legisladores y legisladoras mafiosas le dicen honorables. El funcionario corrupto es que el prototipo del político. El empresario súper explotador, a lo sumo, es un empleador. Al negociacio electoral le dicen política. A las campañas electorales ganteriles, con la presencia, a las compañías, no a las campañas, perdón, a las compañías por acciones, le llaman partidos. A la impunidad la bautizan con el nombre de justicia. Y a los jueces de sentencia, que abundan, le ponen el rótulo de magistrado. Los narcos se vuelven políticos y los políticos se narcotizan, se asocian al narco. Los árbitros son parcializados totalmente. Los corruptos aquí ensucian el verde de la honestidad. Vemos a Lionel cómo se robó el verde. Y los asesinos anticomunistas hace tiempo que se robaron el rojo del proletariado. Los presidentes de la corrupción y del crimen son denominados excelentísimos. Y a las bocinas le dicen periodistas. Y no son pocos los matasanos tratados como ilustres galenos. Aquí proliferan las medicinas que enferman. Y no solo aquí, en el mundo. Los alimentos que matan. Y no faltan los abogados que atracan. Todo ese fracatán, toda esa baisa, está metida a candidatos y candidatas.
con sus excepciones, como he dicho siempre. Aquí hay curas pedófilos con títulos de monseñores, feminicidas descarados, que son tratados como ilustres personajes, racistas llamados nacionalistas o patriotas, pero abundan encuestadoras activas que lo que hacen es publicidad de campaña. Medios de información que desinforman. Reos públicos, candidatos a la cárcel con títulos de repúblico. Hay derechos fundamentales colocados en el mercado, entre ellos la salud, la educación. Comerciantes y políticos poniendo la pandemia al servicio de todas sus fechorías. Funcionarios que practican patriotismo, apropiándose, robándose el patrimonio público. Aspirantes a jefes de Estado que son dueños de empresas depredadoras de áreas protegidas, y las hay cementeras. Candidatos presidenciales propietarios de tremendos cuerpos del delito, como la Fundación Global, el IDOSA. Y para colmo, aquí gravita en todo este tema de la pandemia una OMC que responde a mandatos de Bill Gates y de las corporaciones farmacéuticas, con el beneplácito de gobernantes y de aspirantes a gobernantes. Hay una meritocracia que era antes verde, que estaba en Marcha Verde incluso, metida candidata, que exalta la anticorrupción abrazada a personeros de la corrupción. Me refiero al conjunto de la meritocracia esa, ¿no? Demócratas que se miden por el apoyo a Guaidó y la aceptación de las órdenes de Pompeo y de Trump. Mientras la competencia espuria entre gobierno conservador y oposición conservadora no puede prescindir de la sumisión, del entreguismo al poder imperialista de los Estados Unidos, ni a la subordinación a los voraces supermillonarios del patio, entre ellos los 10 destacados por la revista Forbes. Esa familia de los patas arriba controlan los dos principales bloques electorales, oficialistas y opositores. Son promotores a la vez de votaciones y de aperturas económicas con COVID, generadora de contagio y de miseria humana. Por tanto, vale la pregunta, ¿qué producto puede salir de ese menjurje colocado en las urnas el próximo 5 de julio? Todo parece indicar que el ganador casi seguro, no sin fuertes y perversas resistencias de la mafia morada, ha sido pintado por Gallup y por Greenberg, esas dos encuestadoras. Y es precisamente parte de una de esas familias empresariales y partidocráticas que obviamente carecen de calibre y contenido para poner de pie un país colonizado patas arriba. Así estamos, en un país con gobernantes sin vergüenza y que lo han situado en condiciones, lo han colocado al revés. Pausamos y volvemos. Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al